Corría el año 1963. Y la confianza en el médico de la familia era absoluta. Casi sagrada. Podía darle a una mujer embarazada un sedante que, sin que nadie lo supiera, ya había deformado a 10.000 bebés en otros países, recetarle anfetaminas para no subir de peso, y enviarla a casa con un frasquito de gotas de opio para el dolor de dientes del pequeño. Aquí vamos a recordar juntos 30 de esas prácticas médicas de los años 60, que hoy nos pondrían los pelos de punta. Empecemos con algo que todos teníamos en casa, el mercurocromo. ¿Te acuerdas de ese botecito? La primera caída, la rodilla raspada, y ahí estaba mamá, con ese líquido rojo anaranjado brillante. El aplicador de vidrio, siempre frío al tacto, y el ardor. ¿Cómo ardía? Pero ese escozor nos decía que estaba funcionando, ¿verdad? En cada botiquín del país, sin falta, había uno. Lo que nuestras familias no sabían, claro, era el secreto que guardaba ese color tan intenso. Su ingrediente activo era un derivado del mercurio, desarrollado a principios de siglo en una universidad prestigiosa. Y el mercurio, incluso en dosis pequeñas, es una neurotoxina. Se acumula en el cuerpo, no se va. Con cada raspón, cada corte, cada caída en el patio de juegos, absorbíamos otra pequeña dosis directamente por la piel herida. Las alarmas sonaron desde muy temprano, por allá en 1931. Pero durante décadas, nadie pareció escuchar. No fue hasta 1998 que finalmente lo sacaron de las farmacias. Casi al final del siglo. Mucho antes de los jarabes infantiles que conocemos hoy, había otro frasquito en el estante de las madres, justo al lado de los biberones. Un frasco de vidrio oscuro con el nombre de paragórico. Era una tintura de opio concentrada, con morfina, aceite de anís y ácido benzoico. ¿Te imaginas ese olor dulzón y medicinal? Y se vendía sin receta, en cualquier farmacia de barrio. Los médicos lo recomendaban para el dolor de la dentición, para los cólicos, para la diarrea y hasta para el insomnio de los bebés. Las instrucciones en la etiqueta mencionaban dosis para niños de apenas 5 días de nacidos. Una sola onza contenía casi 13 miligramos de morfina. Los padres la aplicaban en las encías inflamadas, la mezclaban en la leche, o se la daban directamente con una cucharita, con total confianza, porque el pediatra se lo había indicado. Tuvimos que esperar hasta 1970 para que el gobierno lo reclasificara y exigiera una receta. Para entonces, generaciones enteras de bebés ya habían probado el opio antes de aprender a caminar. Es posible que al obstetra de tu madre se le ocurriera decirle que fumara. Y no es una broma. Durante los años 60, los médicos aconsejaban a las embarazadas que un cigarrillo podía calmar los nervios, aliviar las náuseas y ayudar a controlar el aumento de peso. Las tabacaleras ponían anuncios con doctores sonrientes, con sus batas blancas impecables, recomendando ciertas marcas. Las revistas médicas aceptaban publicidad a toda página sin dudarlo. El famoso informe del cirujano general de 1964 ya hablaba del cáncer de pulmón, pero apenas mencionaba el embarazo. En los hospitales había ceniceros en las salas de maternidad. Las enfermeras fumaban en sus puestos. Millones de mujeres fumaron durante los 9 meses, porque la persona en la que más confiaban, su médico, nunca les dijo que lo dejaran. En 1960, se aprobó el Ovitrol, una cápsula que era una mezcla de sales de anfetamina, incluyendo metanfetamina, para tratar la obesidad. Los médicos se la recetaban a las amas de casa como si fueran caramelos. Pero la verdadera locura eran las píldoras arcoíris. Los pacientes entraban a clínicas de adelgazamiento y salían con un cóctel personalizado de cápsulas de colores brillantes, anfetaminas para quitar el hambre, hormona tiroidea para acelerar el metabolismo, digital para aumentar el ritmo cardíaco, barbitúricos para los nervios y laxantes para eliminarlo todo. Un médico que vendía estas pastillas podía comprar 100.000 comprimidos de anfetamina por unos $70 y venderlos por 12.000. Para 1962, la industria farmacéutica producía 8.000 millones de pastillas de anfetamina al año. La gente perdía peso, sí, y también perdía años de salud cardíaca. La Ley de Sustancias Controladas de 1971 finalmente puso un freno, pero no antes de que toda una generación de mujeres hubiera vivido enganchada a la báscula por culpa de la química. Si las pastillas para adelgazar te mantenían activa de día,
Los barbitúricos te ayudaban a desconectar por la noche. El fenobarbital era el medicamento que tu médico de cabecera recetaba para cualquier cosa que no tuviera un diagnóstico claro. Ansiedad por un examen, nervios antes de la boda, una mala racha en el matrimonio, problemas para dormir después de una mudanza. Era un potente depresor del sistema nervioso central, un medicamento que hoy se usa casi exclusivamente para la epilepsia. Pero en los años 60, un médico te lo podía recetar en 2 minutos y enviarte a casa con un frasco de 60 pastillas. La dosis que te ayudaba y la dosis que podía ser letal no estaban muy lejos la una de la otra. Y si lo mezclabas con alcohol, algo que millones de personas hacían cada noche, esa diferencia desaparecía. Las muertes por sobredosis eran tan comunes que apenas salían en las noticias locales. Historias como esta, que parecen sacadas de una novela, son las que nos recuerdan lo mucho que ha cambiado el mundo. Aquí, en Secretos de nuestra época, nos dedicamos a desempolvar estos recuerdos. Si te gusta este viaje al pasado, suscríbete. Así no te pierdes ninguna de nuestras crónicas. El Robitussin AC y otros jarabes similares estaban en el mismo estante de la farmacia que las tiritas y el agua oxigenada, y no necesitaban receta. Esos jarabes para la tos con sabor a cereza contenían codeína, un opioide de la misma planta que la morfina, mezclado con una buena cantidad de alcohol. Cuando llegaba la temporada de resfriados, los padres medicaban a toda la familia con el mismo frasco. Le daban cucharadas a niños de 3 o 4 años. La codeína suprimía la tos actuando directamente en el cerebro. Y el alcohol se aseguraba de que todos durmieran profundamente, lo necesitaran o no. Nadie lo llamaba por su nombre, un sedante opioide con licor, para menores y sin supervisión médica. No fue hasta finales de los 70 que se empezaron a restringir estos jarabes, y algunas fórmulas siguieron disponibles sin receta hasta bien entrados los años 90. Cuando un niño llegaba a casa del colegio con piojos en los 60, el tratamiento era DDT, aplicado directamente sobre el cuero cabelludo. Las enfermeras de los colegios tenían botes de ese polvo blanco en sus despachos. Los padres lo compraban en la ferretería. El mismo producto químico que se había rociado a mansalva en los campos de batalla del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, ahora se frotaba en el pelo de niños de 6 años. Se enjuagaba en el lavabo de la cocina y se absorbía por la piel fina detrás de las orejas. El libro Primavera Silenciosa de Rachel Carson ya había advertido al país sobre los peligros del DDT en 1962. Pero el producto siguió siendo legal para uso en humanos. El ejército dejó de usarlo en 1965 porque los piojos se hicieron resistentes. A los niños, al parecer, no se les tuvo la misma consideración. El DDT no se prohibió hasta 1972. El termómetro de mercurio. ¿Lo recuerdas? Era el instrumento más fiable del botiquín de tu madre. Un tubito de vidrio delgado, lleno de ese metal líquido plateado. Ella te lo ponía debajo de la lengua y tenías que aguantar 3 minutos sin morderlo. Y cuando el vidrio se rompía, porque siempre se rompía, pequeñas gotas plateadas de mercurio se esparcían por el suelo del baño. Los niños las perseguíamos con los dedos, fascinados, juntando las gotitas para hacer una más grande. Nadie llamaba a un centro de toxicología. El vapor de mercurio, invisible e inodoro, subía de las baldosas mientras la familia intentaba recoger las bolitas con un recogedor. Un solo termómetro roto contiene suficiente mercurio para contaminar una habitación pequeña por encima de los límites seguros. Desde los años 30 hasta los 60, el desinfectante Lysol fue el producto de higiene femenina más vendido. No porque las mujeres lo eligieran, sino porque los ginecólogos lo recomendaban. Los anuncios mostraban a doctoras en clínicas asegurando que las duchas vaginales con Lysol diluido protegerían sus matrimonios. El mensaje oculto era la anticoncepción. Con el control de la natalidad todavía ilegal, Lysol ofrecía una falsa esperanza para prevenir embarazos. No funcionaba. Un estudio de 1933 demostró que casi la mitad de las mujeres que lo usaban se quedaban embarazadas. La fórmula original contenía cresol, un compuesto que quemaba el tejido vaginal. Para 1911, ya se habían documentado casi 200 intoxicaciones y 5 muertes por su uso. En los años 60, los médicos no solo toleraban el alcohol durante el embarazo, sino que lo recetaban. Los obstetras usaban etanol por vía intravenosa para retrasar el parto prematuro.
Los médicos de familia decían a las futuras madres que una copa de vino las ayudaría a relajarse. La creencia era que la placenta actuaba como una barrera mágica, filtrando cualquier cosa dañina. Esa creencia era completamente falsa. La ciencia no identificó el síndrome de alcoholismo fetal hasta 1973. La primera advertencia de salud pública no llegó hasta 1977. Durante más de una década, millones de mujeres bebieron siguiendo el consejo de sus médicos, y nadie llevó la cuenta del daño. Si la comunidad médica no vio el peligro del alcohol, lo que vino después fue una catástrofe. La talidomida fue desarrollada por una farmacéutica alemana y se vendió en 46 países como un sedante seguro para las náuseas matutinas de las embarazadas. La compañía no había hecho casi ninguna prueba rigurosa. A finales de los 50, empezaron a nacer bebés sin brazos, sin piernas, con los ojos fusionados, con el corazón dañado. Más de 10.000 niños afectados en todo el mundo. El 40% murió al nacer o poco después. En Estados Unidos, una revisora de la FDA llamada Frances Kelsey bloqueó la aprobación del medicamento. Pero la farmacéutica ya había distribuido muestras a más de 1.000 médicos. Casi 20.000 pacientes recibieron el fármaco en ensayos no regulados. Al menos 17 bebés estadounidenses nacieron con malformaciones por la talidomida. El DES era un estrógeno sintético que se recetaba a embarazadas entre 1940 y 1971, con la promesa de prevenir abortos. A principios de los 50, un estudio ya había demostrado que no servía para nada. A finales de los 60, los principales libros de obstetricia lo decían claramente. Aún así, los médicos lo seguían recetando. Fue necesario un informe de 1971 que vinculaba la exposición al DES en el útero con un cáncer vaginal muy raro en mujeres jóvenes para que la FDA finalmente emitiera una advertencia. Se estima que hasta 10 millones de mujeres estuvieron expuestas. Las llamadas hijas del DES sufrieron tasas alarmantes de problemas reproductivos. Casi el 60% tuvo abortos espontáneos. El 41% fue infértil. Y los investigadores todavía estudian los efectos en la tercera generación. Walter Freeman recorrió Estados Unidos en una furgoneta que llamó el lobotomóvil, realizando lobotomías transorbitales. El procedimiento duraba unos 10 minutos. Freeman levantaba el párpado del paciente, insertaba un instrumento parecido a un picahielos a través del hueso fino de la cuenca del ojo y cortaba las conexiones neuronales con unos pocos movimientos bruscos. No se necesitaba formación quirúrgica ni quirófano. Miles de pacientes se sometieron al procedimiento para tratar la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia o lo que los médicos llamaban conductas difíciles. Freeman realizó sus dos últimas lobotomías en 1967. Uno de esos pacientes murió 3 días después. Para entonces, se calcula que unos 40.000 estadounidenses se habían sometido a ella, muchos contra su voluntad. Antes de los fármacos antipsicóticos, los psiquiatras tenían la insulina. La terapia de coma insulínico se usó hasta principios de los 60. El procedimiento era brutal. Los médicos inyectaban a los pacientes dosis masivas de insulina para provocarles un coma profundo, que a veces duraba horas. La teoría era que estos choques metabólicos extremos podían reiniciar un cerebro desorganizado. Los pacientes recibían este tratamiento a diario, a veces durante meses. Una encuesta de 1941 reveló que el 72% de los manicomios de Estados Unidos usaban este método. La tasa de mortalidad era de entre el 1 y el 10%. Por cada 100 pacientes atados a una cama e inducidos a un coma químico, hasta 10 no despertaban. Pero la radiación no solo estaba en los hospitales. Tu zapatería de barrio tenía su propia máquina de rayos X. El fluoroscopio para probar zapatos. Era un mueble de madera pulida que invitaba a los niños a meter los pies en una ranura. 3 ventanitas en la parte superior permitían que el niño, el padre y el vendedor vieran una radiografía en vivo de los huesos del pie brillando dentro del zapato. Un estudio de 1956 descubrió que una sola de estas pruebas administraba dosis de radiación hasta 100 veces mayores que una tomografía moderna. Pensilvania fue el primer estado en prohibirlas en 1957. Pero las máquinas siguieron funcionando. La última se encontró en unos grandes almacenes de Virginia Occidental en 1981. Si tenías asma en los años 60,
Tu médico podría haberte recomendado fumar. Cigarrillos para el asma. Contenían estramonio y belladona, plantas tóxicas. Se vendían sin receta y se anunciaban como un tratamiento para la dificultad respiratoria. La idea era que inhalar el humo relajaría los bronquios. Algunos fabricantes hacían versiones para niños. El empaque mostraba familias felices respirando con facilidad, sin mencionar que el paciente estaba inhalando humo directamente en unos pulmones ya dañados. La belladona, en dosis altas, causa taquicardia, alucinaciones y convulsiones. Estos productos estuvieron en las estanterías durante años, vendidos junto a medicamentos de verdad. La Asociación Estadounidense de Psiquiatría clasificaba la homosexualidad como un trastorno mental, y los médicos la trataban como tal. La terapia de aversión era el método preferido. Se colocaban electrodos en la muñeca o la pierna del paciente y se le daban descargas eléctricas mientras se le mostraban fotografías de personas del mismo sexo. El objetivo era condicionar al paciente para que asociara la atracción con el dolor. Algunas clínicas usaban un fármaco que inducía náuseas violentas. Los pacientes tenían entre 13 y 40 años. Muchos eran enviados por tribunales, padres o el ejército. La homosexualidad no se eliminó del Manual de Trastornos Mentales hasta 1973. El daño causado a esos pacientes nunca fue reconocido formalmente. La metacualona llegó al mercado a mediados de los 60 con nombres como Quaalude, recetada como una pastilla para dormir supuestamente más segura que los barbitúricos. Se promocionó como no adictiva, una mentira que se derrumbó en pocos años. Los médicos extendían recetas para el insomnio, la ansiedad, la tensión muscular. Las pastillas producían una euforia que las hizo muy populares para uso recreativo. Mezclarlas con alcohol podía provocar un paro respiratorio total. La DEA la clasificó en la misma categoría que la heroína en 1984, haciéndola completamente ilegal. El cloroformo, el mismo que se usaba para dejar inconscientes a los pacientes en cirugía, era un ingrediente estándar en jarabes para la tos y enjuagues bucales en los años 60. Productos con nombres como jarabe de pino blanco lo incluían en la etiqueta, junto con alcohol y otros sedantes. Los padres se lo daban a cucharadas a sus hijos enfermos sin dudarlo. El compuesto se había relacionado con paros cardíacos fatales desde la década de 1840. Más de un siglo de muertes documentadas no impidió que los fabricantes lo mezclaran en productos de consumo. No fue hasta 1976 que la FDA finalmente lo prohibió, después de que los estudios confirmaran que causaba cáncer en animales. El retraso entre las primeras muertes conocidas y la prohibición fue de unos 130 años. El DNP era un químico industrial usado para fabricar tintes y explosivos. Los médicos descubrieron que podía causar una rápida pérdida de peso. Básicamente, obligaba al cuerpo a convertir las calorías en calor puro en lugar de energía. Los pacientes que lo tomaban tenían fiebres. Sudaban hasta empapar la ropa. Su piel se ponía amarilla. El margen entre una dosis que quemaba grasa y una que te cocinaba por dentro era peligrosamente estrecho. Cataratas, lesiones en la piel y muerte se documentaron ya en los años 30. Pero el fármaco nunca se clasificó como sustancia controlada. Siguió circulando durante décadas en redes clandestinas de pérdida de peso. Los pediatras recomendaban a las madres que usaran talco para bebés después de cada baño, y Johnson & Johnson era la marca de confianza. Lo que la empresa no reveló fue que sus minas de talco estaban contaminadas con amianto de origen natural. Pruebas internas detectaron fibras de amianto en el producto ya en los años 60. Un estudio de 1976 encontró amianto en más de la mitad de los polvos de talco analizados. Johnson & Johnson ocultó los resultados a la FDA y a las familias que aplicaban el polvo en la piel de sus bebés a diario. Documentos judiciales revelaron que los ejecutivos lo sabían desde hacía décadas. Miles de mujeres que desarrollaron cáncer de ovario presentaron demandas. El talco para bebés se retiró discretamente en todo el mundo en 2023. Antes del Ovitrol, estaba la Benzedrina. Y no necesitabas receta. Se vendía como un inhalador nasal descongestionante. Era un pequeño tubo con una tira de algodón empapada en anfetamina líquida. La compañía vendió más de 10 millones en los primeros 7 años. El problema fue que los usuarios descubrieron que podían abrir el inhalador,
sacar la tira empapada en anfetamina y masticarla para obtener una dosis concentrada de estimulante. Los estudiantes la usaban para estudiar. Los camioneros para no dormirse. Las amas de casa para aguantar el día. La FDA restringió los inhaladores en 1959 y los prohibió por completo en 1965. Pero para entonces, la anfetamina ya era parte de la vida cotidiana. Cada vez que un dentista trataba una caries en los 60, rellenaba el agujero con amalgama, un material que contenía un 50% de mercurio. La pasta plateada se mezclaba allí mismo, a menudo a mano. Pequeñas gotas de mercurio a veces caían al suelo, liberando vapor durante meses. Los propios dentistas mostraban niveles elevados de mercurio en la sangre. A los pacientes se les ponían estos empastes sin consentimiento informado. Nadie mencionaba la palabra mercurio. Nadie explicaba que el empaste liberaría pequeñas cantidades de vapor cada vez que masticaran algo caliente. Todavía no está prohibido en Estados Unidos. Dexamil era la píldora que hacía que los años 60 parecieran más fáciles. Una sola cápsula contenía destroanfetamina para levantar el ánimo y amobarbital para calmar la ansiedad. Los médicos la recetaban para la depresión, la fatiga, las molestias menstruales, un fármaco para acelerar el sistema nervioso y otro para deprimirlo, dejando al paciente atrapado en un punto intermedio químico. El problema era que las anfetaminas crean dependencia al subir y los barbitúricos al bajar. Así que el Dexamil creaba dos adicciones por el precio de una. Dejar ambas a la vez podía provocar convulsiones y un paro cardíaco. Las recetas no se limitaban a las pastillas. Los médicos enviaban a los pacientes a casa con radiación. Las lámparas solares ultravioleta eran recomendadas por dermatólogos para el acné y por pediatras para prevenir el raquitismo. Las familias las compraban en grandes almacenes, las enchufaban en el baño y se apuntaban a la piel desnuda sin gafas, sin temporizadores y sin saber lo que la radiación UV concentrada le hace al tejido humano. Décadas después, se relacionaría esta exposición con el melanoma. El mismo estrógeno sintético que se recetaba a las embarazadas también se estaba introduciendo en la alimentación. Durante los 60, la industria cárnica usaba DES como hormona de crecimiento, inyectándolo en el ganado y mezclándolo con el pienso de los pollos para acelerar el aumento de peso. Las familias comían carne adulterada sin saber que el compuesto era un carcinógeno conocido. La conexión con el cáncer se estableció en 1971. La industria se resistió, y no se eliminó por completo de la ganadería hasta 1979, 8 años después de que se confirmara la relación con el cáncer. A principios de los 60, los cirujanos extirpaban más de 1 millón de pares de amígdalas al año, convirtiendo la amigdalectomía en la cirugía más común en niños. Los pediatras la recomendaban para dolores de garganta recurrentes, para los ronquidos, para infecciones de oído y, en muchos casos, sin ninguna razón médica. Se había convertido en un rito de iniciación. Anestesia general, te quitaban el tejido y volvías a casa con un tazón de helado. Estudios en los 70 demostraron que la mayoría de estas operaciones eran innecesarias. La clorpromacina, vendida como toracina, fue un avance en la psiquiatría. Pero en instituciones infantiles y orfanatos, la toracina se usaba para algo mucho más simple: control. El personal se la administraba a niños que se portaban mal, que se negaban a obedecer, que lloraban demasiado. El fármaco producía lo que llamaban una lobotomía química. El niño permanecía consciente, pero se volvía lento, apático y dócil. Las salas estaban llenas de menores, muchos de ellos sin padres que los defendieran, sedados para que guardaran silencio, con la firma de un médico. El radio era el elemento milagroso que se negaba a morir. En los años 20, se vendía agua con radio, supositorios de radio y hasta barras de chocolate con radio. El más infame fue el Raditor, un tónico energético. Su consumidor más famoso bebió unas 1.400 botellas antes de que su mandíbula se desintegrara y muriera en 1932. Pero durante los 60, todavía había balnearios que anunciaban agua enriquecida con radón como terapéutica. Los supervivientes de la talidomida todavía están entre nosotros. Ahora tienen 60 y tantos años. Muchos han vivido cada día de esas 6 décadas adaptándose a cuerpos moldeados por una pastilla que sus madres tomaron por recomendación médica. Algunos nacieron sin brazos, otros sin piernas. En Alemania, la farmacéutica no pidió disculpas hasta 2012,
más de 50 años después. La ley que finalmente exigió a los fabricantes demostrar la seguridad y eficacia de los medicamentos existe por ellos. Porque 10.000 familias confiaron en sus médicos. Y los médicos confiaron en una compañía que nunca se molestó en probar lo que vendía. A todo esto lo llamaron medicina. Lo llamaron progreso. Si estas historias te han dejado sin palabras y te han hecho recordar, suscríbete a Secretos de nuestra época. Y ahora quiero preguntarte algo muy personal. De todas estas cosas que hemos visto, ¿cuál recuerdas con más claridad en tu propia casa o en tu familia? Cuéntanos tu historia en los comentarios.